El mundo se mueve, cruje. Pandemias, guerras. Todo parece estar perdido. Imperios caen, nuevos nacen. El mundo está dado vuelta. Hay un único remedio, una lógica y santa solución. Un podcast que rescatará al planeta de su destrucción total. Es el único, el inigualable. BSO, Banda Sonora Original. Temporada 11. Somos cine. Can you fly, Bobby? Somos voces. You can't handle the truth. Somos experiencias. I am no man. Somos 10 años al aire. Diego Cirulo. Estamos hablando de una monstruosidad. Fabio Villalba. Básicamente le roba unos cheques, le roba más cheques a su abuela. Y su tropa te llevarán por el buen camino. What we've got here is failure to communicate. BSO, temporada 11. Argentina, Argentina. Escuchanos, léenos, acompáñanos, siempre por www.bsoradio.com.ar, Spotify y aledaños. BSO, una secta irresponsable, I'm vengeance. pero cariñosa. We didn't lie to you, folks. We told you we had living, breathing monstrosities. You laughed at them, shuddered at them, and yet, but for the accident of birth, you might be even as they are. They did not ask to be brought into the world, but into the world they came. Their code is a law unto themselves. Offend one, and you offend them all. And now, folks, if you'll just step this way, you are about to witness the most amazing, the most astounding living monstrosity of all time. Get off of here! Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original. En este bendito, pues ya tenemos que decir, bendito a medias 2022. Estamos en la Argentina, así que las cosas van y vienen. Pero por lo pronto nosotros seguimos adelante. La verdad es que si hay algo que nos puede llenar de alegría es que venimos, sobre todo en esta temporada, pero es algo con lo que insistimos constantemente, es en tratar de meternos en lugares complejos o en lugares que todavía no se han abordado, tanto en BSO como por ahí en la mayoría de los programas que ustedes escuchan, en las redes o en Spotify, iBooks, Mixcloud, etc. Y hemos tenido varios desafíos durante este 2022. Hemos hablado de Hugo del Carril, que es algo bastante difícil para esta época. Hemos hablado de Cautivos del Mal con Melina Cherro hace poquito, con lo cual nos metíamos con un director que no habíamos tocado en profundidad, digamos. Nos hemos metido también con Cara Cortada, una enorme y gigantesca película que goza de ser políticamente incorrecta para estas épocas, y ahí charlábamos con uno de nuestros más queridos amigos junto con Alberto Tricarico, que es Adrián Smukler. Lo nombro así en tercera persona, onda Maradona, porque en realidad tengo nuevamente gente que me acompaña en el día de hoy, porque hoy va a ser un capítulo complejísimo. Pero yo creo que felizmente complejo, porque nos vamos a meter con una película que ya tiene 90 años, con un director que no sé cuán recordado es hoy, excepto por su vínculo con Drácula en el 31, pero por lo pronto vamos a charlar con
el señor Adrián Smukler, el maestro. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias por el apelativo. Smukler está feliz, viste que ahora Riquelme habla. No, trato de no escucharlo a Riquelme, no tengo por qué escucharlo. No tendrías por qué, es cierto, sos River Platense como yo y eso también nos hermana. Y por otro lado, bueno, tengo a una joven y querida amiga, yo todo lo que tiene menos edad que yo le digo joven, pero por lo pronto, ¿vieron cuando hay productores que van por sotoboche y que de repente aparecen, hablan, se van, pero que siguen rigiendo en las estructuras de los programas? Bueno, eso sucede hace ya un buen tiempo en Banda Sonora Original, además de Fabio Damián Villalba, que está en las sombras, coordinando todo. Hoy, casi que diría que este capítulo es a petición de la joven que voy a presentar, pero además que nos animó para que estemos aquí reunidos. Joven Eiras, ¿cómo le va? Buenas. ¿Cómo ¿Qué tal? anda? Hoy salgo de las sombras abajo del carromato de circo para agradecerles haberme escuchado. Te limpiaste el barro, ¿no? Te limpiaste el barro. No, por ok. supuesto que no. Okay. Pero muy feliz de que podamos celebrar el aniversario 90 de esta película, que me parece una gran película y que ya que hacemos aniversario de tantas otras, me parecía que esta necesitaba su lugar. Y sobre todo que lo hayan traído a Adrián, que hace un montón que no podíamos charlar. Pero es que al sí. aire, no sé si si alguna vez charlamos al aire de BCO, pero... No. Es que siempre es Smukler me pregunta, ¿y Eiras dónde está? ¿Y Eiras cómo anda? ¿Y Eiras Siempre te cómo mando anda? saludos, no sé si te llegan. A veces sí, a veces sí. No, es que yo le digo Villalba, le mandás vos, y Villalba a veces se acuerda, a veces no, porque depende, ¿no? Tiene el doppelganger Villalba, que a veces se porta bien, a veces se porta mal. Hablando ¿Dónde está Villalba? Claro, sí. Hablando de sombras, hablando de dobles y estas cuestiones, todavía no la nombramos, pero ya vieron el título del capítulo. Nos vamos a introducir en el oscurísimo mundo de Freaks, de Todd Browning, de 1932. Decimos complejo porque en realidad, primero, es una época muy particular del cine. Estamos entrando en la etapa dorada del cine norteamericano. Estamos llegando a todos esos 30 y 40 que son fulgurantes, donde nos encontramos con enormes y gigantescas películas. Y por otro lado, tenemos que introducir un poquito dos ideas que creo que después me gustaría que charlemos tanto con Adrián como con Lu. Primero, empiezan a hacerse más importantes, años previos, pero ya se va asentando, que es la idea de los monstruos en el cine, ¿sí? Un año antes, decíamos, Browning dirigía Drácula, basada en la novela de Stoker, y ya teníamos indicios previos del propio Browning haciendo algunas películas, London After Midnight y un par más, en donde ya se metía con esos lugares monstruosos tan vinculados con un pensamiento que conecta la tirantez entre lo que es el liberalismo por un lado y lo tradicional por otro, y la puja que aparece allí. Pero me parece importante, antes de arrancar, algo que es un ejercicio que me parece muy piola, que es entrar por lo subjetivo y después meternos un poco más en la estructura. Es una estupidez preguntar si te acordás la primera vez que la viste, porque uno nunca se acuerda. Pero, Adri, vos, sabiendo sobre todo que Freaks, por todos lados lo que se habla es de la película que causó conmoción, la película que causó sorpresa, la película que se volvió de culto, etcétera, etcétera. ¿Vos tenés algún recuerdo, o ahora que la volviste a ver, esas impresiones como... Es una película muy especial. Sí, yo sí, me gusta porque si uno no se acuerda, supongo que hay gente que se acuerda de las primeras veces que vieron algo. El caso es que yo no me acuerdo. Yo tampoco, así que somos dos. Ahora le preguntamos a Lucy si se acuerda. Sí, me acuerdo, claro. ¿Cómo no se acuerda? ¿Cómo no te acuerdas la primera vez que viste? Obvio. Lo que sí me acuerdo, no es una película que haya visto muchas veces. Todd Browning no es un director que ahora me puse, cuando me dijiste veamos Freaks, a ver varias que no había visto y algunas que sí, que volví a ver. Parece que es un director además a investigar, a estudiar, digamos. Bueno, uno no puede estudiar todo. Y claro. ¿No? Pero... No. No alcanza la y vida. es cierto que es uno de los autores clásicos menos
menos prestigiados Totalmente. como tal, digamos. Totalmente. No es habitual, y merecidamente, ¿no? Porque es un gran autor. Uh-huh. Sí recuerdo que yo a los 14 años, 13, 14 años, empecé a comprar la enciclopedia Salvat del séptimo arte. La de tapa negra era, ¿no? Tapa negra. Sí, señor. Y ahora estoy buscando, pero se ve que alguna vez presté el tomo porque venía con cada tomo con un género, ¿no? Con un par de géneros. Sí. Y el género de terror sé que lo presté alguna vez y no lo tengo. Hay los dos primeros tomos no los tengo. Y alguno debía ser el de género de terror porque no... porque sí me acuerdo que ahí fue mi primer reconocimiento de la existencia de la película y mi primer impacto, que eran las fotos y lo que decía. Y que me generó siempre como una... no me acuerdo la primera vez que vi la película, pero sí me acuerdo en este caso la primera aproximación, que fue a través de la información que circulaba alrededor de la película, que me parece que también en eso es una película bastante particular, porque yo creo que es más la información que circula que la... inclusive es una película muy difícil de ver, muy difícil no de conseguir, sino de ver y de ver como película, ¿no? Uh-huh. Inclusive si no tenés toda la información que circula alrededor. Sí. ¿No? De hecho es una película imposible de ver, porque la película completa no existe hace mucho, así claro. Que y lo que vemos ya es un gran film maldito, digamos, ¿no? Es por ahí para mí el paradigma, en todo caso, no solo por lo que rodeó todo su realización, su estreno, sus prohibiciones, toda la sino por esa cosa monstruosa que tiene, digamos, inclusive como la cosa que se le agrega, la cosa que se le saca, ¿no? Uh-huh. Como claro. De Cleopatra, una metáfora anticipatoria de la película misma, digamos, ¿no? Porque tiene ese final, epílogo, digamos, agregado, sí. De esos 30 minutos que le faltan, que vaya uno a saber qué, ¿no? Algunas cosas sabemos. Así que sí, es como una película que aparte marca me parece, en mi cinefilia en todo caso, mi amor por el cine, y creo que no excluyentemente mío, digamos, una especie de límite, ¿no? Franqueable, un límite en todo caso con lo que tiene el límite, ¿no? Que separa y al mismo tiempo uno puede pensar que conecta, ¿no? Porque es el lugar donde pasan cosas, entre muchas cosas, digamos, ¿no? Que en todo caso podemos ir ir aproximándonos en la medida, ¿no? Es una película única y totalmente irrepetible, digamos, ¿no? Y eso me parece que bueno. Nada, y eso también es una película muy incómoda, digamos, es muy difícil de poner en un determinado lugar. Claro, digamos, sí, ¿no? totalmente. Sí, me parece que es uno de los valores grandes que tiene. Totalmente. Lu, hablando de incomodidades. Bueno, sí, yo recuerdo la vez que la vi por primera vez, también era adolescente, solo que no fue por la enciclopedia Salvat, fue por una serie de recomendaciones que no recuerdo si venían de una entrevista por escrito o en video a Tim Burton. Yo les dije que lo iba a nombrar. Empezaba, recomendaba un montón de películas que habían sido influencias en su cine y estaba entre varias, como no sé, de Mario Bava o las clásicas de Universal, estaba entre todas esas esta película. Y por razones de azar, en el musimundo del shopping estaba el DVD con estas que traían como 2 películas en el mismo disco, y venía esta con, creo que era Las manos de Orlac. Entonces fue como, venga, y con otras más al mismo tiempo, como compra de DVD y panzada de cine de eran terror. Los famosos discos donde venían 2 películas en uno y todo eso. Exacto. Emerald, claro. Los amigos de Emerald. Claro, tal cual. Y entonces recuerdo haberla visto en contexto con un montón de las otras películas más o menos contemporáneas que habían sido todas catalogadas dentro de lo que era el cine de terror, aunque esta película en sí, como decía Adrián recién, es un poco incómoda de catalogar porque... Es medio imposible.
si uno se pone realmente como puntilloso a mirar escena por escena, es muy poco lo que podría ser el cine de terror, o lo que por lo menos en ese momento se entendía como cine de terror, más allá de que había, por supuesto, toda esta tradición, sobre todo post Primera Guerra Mundial, de que el horror consistiera en las desfiguraciones, las cuestiones corporales que se iban de lo normal, o las desfiguraciones por el conflicto bélico, por cuestiones de nacimiento, bueno, toda la explotación también de ese tipo de atracciones, entre comillas, o de cuestiones relacionadas al cuerpo. Y bueno, ahí lo tenemos dando vuelta a Lon Chaney en esos años, padre. Justamente iba a hablar de eso ahora, que Adrián decía que por ahí uno no recuerda tanto a Todd Browning ahora o en los años después de su momento de auge de carrera, tal vez porque la figura de Lon Chaney se comió mucho lo que es la figura de Todd Browning, pensando en que, bueno, tuvieron una amplia colaboración en el cine, más allá de que alguna parte se haya perdido y no tengamos acceso hoy en día. Sí, en sus colaboraciones es muy claro la idea del trabajo sobre el cuerpo, de esa como obsesión sobre trabajar los límites de lo físico visualmente, ¿no? De Lon Chaney a través del maquillaje, y Browning claramente con cierta obsesión sobre qué le pasa a las personas que tienen y que al mismo tiempo tal vez buscan correrse a ese lugar de persona con una cuestión física diferente. O sea, creo que esto es más claro, que en vez de decirlo en abstracto, que vayan a ver las películas en las que colaboraron Chaney y Browning, porque realmente son muy interesantes para todo lo que es ese tratamiento de aparte, la cuestión física. Digo, también en lo contextual, vos decís de la posguerra, digamos, ¿no? Entonces, podemos hablar de un montón de películas, inclusive por ahí está dando vueltas antes, ¿no? El hombre que ríe, digo, hay un montón de películas que por ahí hablan sobre esto de la desfiguración. También pensemos que a algunos no les gusta esto, pero la idea de que esto es pre-code, digamos, también hay un montón de cosas que ahí empiezan a verse con mucha más efusividad, por decir algunos gestos. Digo, acá tenemos mujeres sin corpiño, por ejemplo, lo cual es algo poco usual en el cine, o por lo menos en el cine posterior, pero me parece un dato no menor que Browning había sido actor, había estado creo que en Intolerancia, pero más allá de eso había tenido una conexión con el circo en su momento. Entonces me parece que, sobre todo cuando le llega la propuesta por el relato de este corto, que es un cuento, ¿no? Después Spurs, Espuelas, y el tipo lo ve y inmediatamente se siente atraído por un mundo que él ya había vivido de alguna manera, ¿no? Sí, me parece que es una doble conexión, por un lado con este pasado circense propio, y por otro lado con otra anécdota aparentemente de su vida que él tuvo en su momento, creo que fue alrededor de 1915, un accidente muy feo de auto, donde incluso murió otro actor, y que lo dejó marcado en el cuerpo con ciertas desfiguraciones propias. Entonces me parece que justo esta película es la que viene a explotar como todas estas cosas que estaban flotando en el aire, como obsesiones propias de su cine o su forma de ver el mundo. Total. Adri, metámonos y vamos tratando de navegar en esto que va a ser un mar de dulce de leche espeso, porque es bastante complejo, pero vayamos metiéndonos en el universo de Freaks, ¿no? En este circo que se nos abre en primera instancia con un título que dice Todd Browning's Production Freaks, y hay un gesto ya inmediato, Adrián, que me parece que sería bueno charlarlo, que es justamente esos títulos se rompen por una mano que está del otro lado nuestro y empieza la narración, o empieza la primera parte o el corchete de una narración que después se hará efectiva. Sí, sí, bueno, es un gesto clave. Vos recién decías esta cuestión de la época, que es una época todavía en forma, todavía, ¿no? Con el todavía subrayado en formación. Sí. Aparte con una transformación muy grande que a Todd Browning le costó el sonoro. Claro, que tiene que ver con el sonoro, ¿no? Sí. Inclusive se nota mucho en esta película eso. Sí, se nota más en Drácula, que es
un año anterior, inclusive en comparación, bueno, yo estuve viendo bastantes películas ahora de Browning con sus películas inmediatamente anteriores, ¿no? Claro. En cuanto al ritmo, la fluidez y demás, ¿no? Porque aparte los equipos de sonido eran muy pesados todavía en esa época y además hay cuestiones de lenguaje, ¿no? Que me parece que son relevantes porque el sonido le agrega una presencia, el hecho de... hay como una codificación, ¿no? Que en los recursos de puesta en escena, particularmente en lo que tiene que ver con la actuación, que... Son muchos planos de cine mudo, hay muchos planos de cine mudo. Hay planos de cine mudo y sobre todo hay una transposición en la actuación cuando aparece el sonido y aparece una naturalización de la situación que no existía en el mudo, porque el mudo no tiene sonido. No solo por el reemplazo en la gestualidad de cierta indicación de tono, que cuando uno habla está en la manera de decir, digamos, y no necesita estar en el gesto. Claro. Entonces se complementa con eso y que es como, digamos, de pronto pasar de la carbonilla al óleo, claro. Digamos, y qué sé yo, digamos, otra cosa expresiva, otra materia expresiva, que genera dificultades, ¿no? Que me parece que inclusive se notan en cierta tosquedad, digamos. Que no quiero decir que no tenga capas de construcción, de sutileza y demás, ¿no? Pero de cierta rudeza, digamos, que por ahí tiene. Y que en ese contexto, digamos, hay una cuestión también, bueno, recién hablaban Luda incorporaba la cuestión esta de las monstruosidades y de la catalogación, en todo caso, como película de terror, que aparentemente así fue pedida, ¿no? Parece que Thalberg le dijo. Sí, fue un pedido de la MGM, porque, si no recuerdo mal, Browning se va de Universal, y MGM, cuando ve el éxito, ¿no? Recordemos que en ese momento empiezan a aparecer todos, también después aparece Frankenstein the Whale, etcétera, etcétera. Le piden esta película y bueno, este es el resultado, digamos, ¿no? Sí, aparentemente están mirando en la trivia de IMDb hoy. Hay un montón de parece que Thalberg le pidió al guionista original algo horrible, algo que sea. Y que cuando lo recibió el chabón y dijo, eso. Bueno, no importa, me estoy desviando. A lo que apuntaba en todo caso era que era un momento que cuando recién a fines de los 20 se está consolidando cierta, lo que Ángel llama Pareta estado de transparencia, total, digamos, donde a través de las codificaciones de género y demás, viene el cimbronazo del sonoro, y vuelve a revolver todo, digo, ¿no? Entonces, inclusive hay, en esto vos preguntabas por el gesto fundamental, digamos, sí, de la ruptura de la pantalla, ¿no? Exacto. Porque es el papel, pero es la pantalla. Uh-huh. Y en este remar en dulce de leche o en el barro que tiene la película es muy difícil separar ciertos elementos porque me parece que se invaden y se contagian con muchos otros, ¿no? Pero en principio hay como una... mezclando un poco las cosas que dijimos y las que faltan, digamos, ir agregando, ¿no? Uh-huh. La dejamos pendientes, pero la cuestión de lo monstruoso, de los límites, de la cosa incatalogable, inclasificable, hay un juego constante en la película sobre la noción de la representación. Total. Muy autoconsciente, digamos, impactantemente autoconsciente. Yo no sé si hubo algún gesto de ruptura previa en el cine anterior de que lo que se te está presentando como pantalla parezca una mano que rompe, tratando de señalar la transferencia, digamos, sí, sí. El carácter de la pantalla y de la posibilidad de ruptura, de atravesamiento y de lo que salga. Sí. Digamos, que tiene que ver mucho con los límites, obviamente, entre qué es lo monstruoso y qué no es lo monstruoso. Exacto. Y toda la relación entre, digamos, esto que decía de límite, ¿no? Que el límite es poner una división, dependiendo en qué caso y de qué manera, entre... que al poner la división separás cosas que no necesariamente son separables, claro, ¿no?
Entonces, me parece que eso atraviesa a lo largo toda la película en muchísimos elementos y de una manera, digamos, como subtexto de casi cualquier eje temático que tomemos, digamos, ¿no? Entonces, en relación con esto también hay como una cuestión que sí no tengo claro cómo funcionaba la difusión de la película, la publicidad de la película, pero entiendo que había como una intención de señalar que las monstruosidades vivientes, como la presenta el presentador, eran reales, o sea que efectivamente era gente que estaba interpretando, y ese es un gesto muy perturbador, digo, ¿no? Yo cuando decía que es muy difícil de ver la película, también es muy difícil verla, porque es muy difícil dónde poner, digamos, a los personajes en la tensión que siempre hay en el cine, entre, bueno, ahí, qué sé yo, entre Humphrey Bogart y sus personajes, claro, ¿no? Entre cuándo empieza el personaje y cuándo empieza el actor. Total. La expectativa, digamos, ¿no? En las expectativas que uno deposita en el actor y en el vínculo con el personaje. Sí, pero también en, qué sé yo a veces señalo, digamos, cuando hay una escena de sexo, y que se prolonga y que entran los detalles y que cuando empezás a ver que es el personaje haciendo el amor o franeleando o apretando con el otro, y cuando empezás a ver que son los actores, digamos, que se están tocando. Claro. Y en ese sentido, digamos, hay como una, en términos de géneros, una primer separación problemática, digamos, en el cine, que es entre documental y ficción. Sí. ¿No? Entonces, bueno, obviamente la película también es un documento sobre... siempre, toda película es un documento, aunque sea un documento de cómo se representa una determinada época, ciertos ideales o ciertas perspectivas. O se autorrepresenta a sí misma, o le gusta representarse o lo que fuera. Los códigos vestimentarios, actitudinales, digamos, que obviamente están expresados de una manera conscientemente artificial, pero ese artificio refiere a... Así que bueno, toda esa línea, digo, en la difusión de la película y en el carácter de la película es inmediato, es pregnante. Todo el que no vio la película pero escuchó hablar de ella sabe que son personas con deformidades o con caracteres físicos perturbadores, además, ¿no? Yo creo que parte del peligro que me gustaría, que para mí es importante tratar de esquivar, es restarles ese carácter perturbador por ser políticamente correctos en relación que es inclusive es el límite que la época nos pone ahora de cómo decirlo, ¿no? Es difícil decirlo, ¿no? Yo digo deformidades y no sé, está diciendo bien decir deformidades, ¿no? Bueno, entonces bueno, el gesto ese de romper esa instancia de representación de esta es la pantalla que está ordenando, y todo el discurso, digamos, toda esa presentación es increíble, digamos, ¿no? El lugar en el que coloca al espectador, digamos, ¿no? Porque se nos rompe eso y hay un personaje, el que rompió el papel hablando a cámara, hablando a los espectadores que en ese momento todavía no los ves, con lo cual sos parte de los espectadores a los que está hablando. Bueno, después en todo caso continuaremos con otros elementos, porque me parece que es muy potente el marco, ¿no? Porque aparte es el marco, ¿no? O sea, también está la pantalla y está el marco, es el marco de representación. Hace la introducción y después volvemos ahí con una conexión muy fuerte, porque amaga mostrarte algo que no te muestra, y te lo va a mostrar al final, y te dice, bueno, todo empezó así, con lo cual te ordena todo ese marco de representación con una función muy autoconsciente. Así que es muy potente, es muy rico, no se agota en un gesto ni mucho menos así raro, sino es un elemento ordenador, digamos, de sentido. Total, Lu. Sí, no solamente está esta cuestión de que te hace como un teaser de lo que va a venir, de la historia que te va a contar a partir de ese marco, sino que además te presenta la reacción de eso que los otros espectadores, que son parte de tu grupo, digamos, por cómo está armada la apuesta, están viendo y vos todavía no. Entonces vos ya tenés flotando esa idea de hay algo ahí
que causó horror. El horror está ahí abajo y entonces te genera esa tensión de quiero ver o no quiero ver qué es lo que está ahí. Y como justo va a haber todo un trayecto hasta que podamos ver eso, tenemos esa tensión transitando las escenas que después, más allá de esta deformidad, de esta cuestión que mencionaba Adrián recién, del horror o de cierta incomodidad que puede presentar ver esos cuerpos, están en un contexto tan cotidiano y tan distante de ese tipo de horror que pretende como preanunciar esa reacción del espectador al inicio en el circo, que bueno, se genera como esa ida y vuelta en esto se supone que es un horror, pero no es un horror, pero sí está como esa idea. Sobre lo que preguntabas recién sobre el gesto de romper el afiche. El cartel, el afiche, claro, de dónde coloca al espectador. Creo que en general toda la película es esta cuestión de como de romper la cuarta pared y de interpelar al espectador y sacarlo de ese lugar de comodidad como espectador, es algo que está haciendo continuamente. Hay un montón de miradas a cámara. Exacto. De muchos de estos freaks, de estos de personajes deformes, que es increíble, digamos, ¿no? Porque uno lo puede traducir como, bueno, mirar a cámara es un horror. Para mí es parte del refuerzo de esto que estaba diciendo Adrián. Claro, incluso es algo que tiene sentido con cómo está organizada la puesta de miradas dentro de cada una de las escenas. Porque siempre en cada escena alguien está mirando lo que están haciendo los otros personajes, ¿no? Entonces, en general, bueno, no sé, tenés conversación entre dos personajes y de repente hay un tercer plano del que está mirando esa situación. Y a veces ese saltar a otro plano o a esa otra otro punto de vista somos nosotros, exacto. Y eso es lo que hace la mirada a cámara del actor, del personaje. Entonces me parece que no es como casualidad o no es un gesto solo, sino que es parte de la organización de la película. Inclusive yo diría, me parece que sobre eso mismo, perdón, que a mí me da digamos, el conjunto de incomodidades creo que también tiene que ver con el trabajo, porque bueno, muchos de ellos, si no todos, eran actores de circo, o bueno, tenían la búsqueda del casting, digamos, recorriendo este tipo de sideshows, ¿no? En espectáculos de feria, digamos, pero estaban en Hollywood, digamos, ¿no? Y de pronto había todo un esquema que aparentemente aparte fue muy complicado y muy difícil. Y muchas de esas miradas a cámara de los freaks son de los pinheads o de los que tienen aparte no solo una cuestión física, sino de... Con lo cual yo creo que no eran deliberadas, digamos, sino que eran integradas, y que juegan con esa ruptura de una manera. Por eso digo, esa tensión entre documental, digamos, uno está viendo todo el tiempo al freak actuando, de hecho tienen casi todos se llaman, no tienen nombre de personaje, el nombre del personaje es el nombre real del actor, de la actriz, o el nombre en todo caso artístico, porque no algunos tienen decir que hacen el cameo de su propio personaje, con lo cual hay como funciona, no sé, cuando aparece alguna, no sé, si es una película y aparece algún periodista o algún político que hace de sí mismo, bueno, está haciendo de sí mismo, pero esa parte, entonces ahí hay como una cuestión de esto que digo, el límite entre documental y ficción. También juega en esa, porque aparte toda la película, ahora bueno, una cosa trae la otra, ¿no? Está jugada como afuera de la representación, ¿no? El backstage. Exacto. Digamos, ¿no? Entonces te está mostrando el otro lado también, ¿no? Así como te muestra con la ruptura de la pantalla, te muestra ese otro lado, el lado de intimidad, ¿no? Porque hay muy poco de preparación del show, digamos. Sí, hay 3 o 4 o del show en sí mismo, digamos. Creo que ves un par de planos y ya. El resto es todo lo que rodea el circo. Sí, el interior, ¿no? Lo que hay adentro, lo que hay atrás, lo que está escondido. Exacto. En esa representación. Entonces, ahí es donde esos límites, también eso la ponen en ese lugar medio maldito, inclasificable, ¿no? Maldito también por inclasificable, digamos, ¿no? Porque entonces, ¿dónde la acomodamos?
¿no? Total. ¿Dónde la acomodamos? En cuanto a género, pero mucho más dónde la acomodamos Nosotros. Nosotros, claro, en nosotros, digamos, ¿no? Sí. Sí, como que viene a darle una vuelta también de tuerca a lo que era el cine de atracciones en sí, donde ibas a mirar la escena puntual que tenía algo extraordinario para mostrar y hacer un espectáculo de eso. Sí, o los Hollywood Reviews, digamos, ¿no? Con los bailes y los cómicos y los acróbatas, etcétera, que eran muy típicos ya años antes. Yo me quedé con la idea de lo inclasificable, lo innombrable, digamos. Para mí eso es lo que más miedo puede generar o si quieren terror. Si hay algo que va caracterizando cada vez más a la humanidad es la necesidad de ponerlo en cajitas y en nombres a todo para que no se le escape, ¿no? Cada vez más etiquetas y más lugares para poner cosas. Sí. Claro, digamos, ¿no? Pero todo tiene que, digamos, inclusive sus divisiones y sus límites bien marcados. Lo cual ya es una pugna constante, digamos, ¿no? Porque nada tiene los límites extremadamente marcados. Bueno, eso también puede ser discutible, pero en el momento que te aparece esto, que es vamos a ser bueno, lo innombrable, lo que no queremos nombrar, lo que no queremos poner en palabras, lo que no queremos ver, digamos, entonces ahí, claro, hay un momento en donde entras en shock, digamos, ¿no? La película, la gente salía en el screen preview y demás, pero horrorizada porque le daba asco, digamos, ¿no? Porque le estaban trayendo algo que era el extremo, digamos, de lo que podías llegar a nombrar. Porque ¿cómo podés charlar de esto todos los días o ponerle nombre o ponerle un límite a esto, digamos, ¿no? Está como vieron cuando se habla de la imagen que a partir del rojo ya no ves más, pero sigue habiendo luz, digamos, ¿no? Bueno, ahí hay un montón de otras personas, ideas, objetos, etcétera, que no le podemos poner nombre específico y que cuando las ves, bueno, muy Lovecraftiano esto, ¿no? Cuando se nos aparecen así, como una monstruosidad, digamos, ¿no? Es que es una película que te confronta constantemente con distintas posibilidades de cuerpos que, como bien dice el presentador al principio, por un accidente de nacimiento, o sea, por chance casi, podrías ser vos tranquilamente, y además, si vos haces determinadas cuestiones o tus circunstancias te llevan a determinadas acciones, vos podés terminar también así, claro, como le pasó a Cleopatra. Entonces está ahí también esa constante confrontación de vos podrías hacer esto y vos podrías terminar así. Sí, aparte... Y es algo que vos como espectador te pasa un poco como las siamesas, sí, que accionan sobre el cuerpo de una y lo siente la otra. Bueno, uno como espectador es medio como ese otro siamés del que está apareciendo en pantalla. Entonces, esa tensión sobre el cuerpo propio al ver las tensiones sobre los otros cuerpos en pantalla necesariamente está. Sí, bueno, la película hace una tensión constante, digamos, ¿no? Con, podríamos decir, el cuerpo y su doble o el cuerpo y su sombra, digamos, ¿no? La sombra que muchas veces se deforma, dependiendo del contexto y dependiendo de dónde te encuentres, ¿no? Y se empiezan a perder los límites. Pero pensaba en algo que me había quedado ahí flotando, que es que cuando nosotros ingresamos a la historia de los freaks, que es a través de la mirada de estos espectadores que no vemos nada, o sea, vemos el resultado, me parece que eso también es un gesto, porque está toda esta cuestión que decíamos antes del asco, del miedo y demás, pero por otro lado hay un juego con el morbo, digamos, porque ¿qué hay ahí? ¿Qué es lo que está ahí? Bueno, ahora te tenés que meter. No sé qué pensás vos, Adri. Sí, bueno, ahí está, es como para acusar de... Cuando Ángel habla de los principios heurísticos, sí, ¿no? Ahí tenemos los tres, ¿no? Tenemos eje vertical, tenemos fuera de campo, y principio de simetría, sí, señor, todo junto. Muy, digamos, recién Lu decía, ¿no? Lo miramos desde arriba, ¿no? O miramos hacia abajo, no sé cómo decía, pero es lo mirar mismo. Desde arriba, mirar hacia abajo, en este caso es o sea, miramos, se nos dice como que vamos a mirar, el resto de los espectadores ya vio, hay una que es la que se horroriza, pero mira, pero espía, ¿no? Supongo que es muy loco, porque es una sola, digamos, ¿no? Pero grita, ¡ah! Y pero después está como que quiere mirar y no se anima, ese morbo o esa tensión o ese deseo juntado a
podríamos ser uno de nosotros, y de hecho se señala el uno de nosotros, ¿no? Que aparte es... claro. La ceremonia. Sí, y aparte es como la definición, porque esto que decía Lu recién de nuestra otra parte, nuestro hermano siamés, el personaje, digámosle. Que el cine es un procedimiento que en su concepto, digamos, es básicamente un articulador de identidad. ¿No? Entonces, en la proyección que tenemos con los distintos personajes, nos conformamos justamente en la relación con el otro y con lo otro, ¿no? Porque también la relación con el otro, que define nuestra identidad, quién es, y que definimos como opuesto, como objeto de deseo, como envidia, como cosa, ¿no? Me gustaría ser como, me gustaría no ser así, me veo reflejado en, y esas tensiones que bueno, que en el Evangelio está como ver la paja en el ojo ajeno y no la vida en el propio, ¿no? Que es como, en general, lo que más te molesta del otro es lo que más ves, lo que de alguna manera, lo que más mirás. Lo que más mirás y lo que más te molesta es lo que en definitiva oscuramente sos, digamos, claro. ¿No? O tenés más miedo a lo que tenés más miedo y rechazo en el otro porque lo sentís como algo que te carcome, digamos. Y eso en lo monstruoso, digamos, es un elemento de construcción de identidad clave. Pero me estoy perdiendo y vos me habías dicho, me habías llevado, perdí el norte. En el morbo, estábamos hablando del morbo. En el morbo, sí. No, y en esa situación inicial, porque lo que quería decir es esto que Lu señala, que te podés convertir, digamos, de hecho es lo que le pasa a Cleopatra, le pasa, aparte puntualmente por esto que estoy diciendo, ¿no? Porque ella es ¿quién es el monstruo, digamos, ¿no? Es un monstruo moral, claro. Y Hércules, pero sobre todo ella. Y está esa tensión por ambición, por deseo, por juego, por ironía, por burlarse de, digamos, por aprovecharse, en lo que se termina convirtiendo. Bueno, no sé, está la escena final y está lo que se sacó de la escena final y demás, que en todo caso lo podemos dejar para más adelante, pero en toda esa transformación, digamos, que va operando. El deseo es central, el deseo central en el morbo, digamos. El morbo es como el lado oscuro, si se quiere, del deseo y tiene una relación totalmente dialéctica, claro, con eso. Entonces, nuestra mirada se junta, digamos, no está en lo que quedó de Cleopatra, nos oculta lo que quedó de Cleopatra, digamos, toda la película es el fuera de campo de esa transformación, pero la vemos desde abajo, a través de los ojos deseantes de Hans, digamos, que la tiene idealizada ahí arriba, ¿no? Que se va a transformar porque era el pavo real del aire, digamos, sí. Que supongo que en inglés no tiene esa cosa despectiva, lo de pavo real, no sé, bueno, en español tiene ese peacock of the air, que se transforma en la mujer pato, digamos, ¿no? Claro. Del final es como un poco el... Que no puede volar. No puede volar, digamos, ¿no? O sea, que queda ahí en el piso. Totalmente, pero a través de los ojos deseantes de Hans, ¿no? Que además esa jugada, por eso digo, el eje vertical es como que nos hundimos, nos metemos en ese ring cuadradito, y vemos en espejo desde abajo, digamos, configurativamente, y tenemos al nivel, que aparte tienen como ese peinado parecido, son las dos rubias, ¿no? Frida, te diría las tres, pero... las tres, ¿no? Sí. Podemos meter a Madame Tetralini también. Ahí. Pero en ese sentido pensaba también en la idea de que, bueno, cuanto más, digo, esta idea de ese corralito, o, bueno, en esta época habla de corralito, no sé, pero digo, en No, por favor. 2001 Odisea... La semana no, por favor. 2001 Odisea Argentina. En esta prisión, como vos decías, como en este prisma en donde está el cuerpo de Cleopatra, digo, es un poco también esta idea de mirar el abismo, digamos, ¿no? Digo, cuanto más miras el abismo, te empieza a mirar a vos. Digo, ahí empiezan todas esas tensiones que hablábamos antes, ¿no? Que me parece que eso se arma durante toda la película hasta que pegás la vuelta y volvés al aquí y ahora, por decir de alguna forma.
¿no? Yo creo que un elemento configurativo que me parece a mí muy genial es la escena de la bañera, ¿no? De la bañera. Ah, increíble, sí. Porque se repite el mismo gesto, sí, digamos, ¿no? Y aparte nosotros no vemos y suponemos que... Aparte, digo, no lo podemos mostrar acá en radio, digamos, ¿no? Pero hay una parte que ella está mirando para abajo, digamos, ¿no? Esto también es cine pre-code, ¿no? El tipo se está bañando y ella mira para abajo y decimos, che, ¿qué onda esto? Digamos, ¿no? Un poco mucho. Y el tipo sale por abajo, ¿no? Se muestra el dispositivo y encima agarra la rueda como si fuese un carrete de cine, digamos, ¿no? Está todo ese jueguito, digamos, de generar que... No, mira, era un dispositivo, era un truco. Por eso digo, se repite el gesto, pero se repite desde, si se quiere, desde... Porque, bueno, Froso y Venus ofician un poquito como puente, ¿no? Como lugar de equilibrio, digamos, ¿no? En todo el conjunto de parejas, porque hay parejas por todos lados, digamos, todo el tiempo está puesta la atención. Aparte del morbo del deseo, digo, ¿no? Porque, bueno, Lu recién mencionaba las siamesas, digamos, que se casan las dos, una se casa, la otra tiene, ¿no? Y obviamente uno se empieza a hacer preguntas. Los mismos personajes dan a entender que hay un problema ahí con que el recién casado tiene a la hermana siamesa que no se duerme a la noche, por lo tanto no lo deja. No, y aparte es muy claro cuando el pretendiente la besa a la otra y la otra siente que está leyendo, ¿no? Porque le dice, no, lee toda la noche, digamos. Y la otra sí. No me acuerdo. ¿No? Claro, y la otra siente el beso del... es muy zarpado, sí, digo, ¿no? Pero después eso se desplaza a casi todos los personajes, el nacimiento de la hija de la mujer barbuda y el hombre esqueleto, todos los juegos obviamente los juegos de seducción, ¿no? Entre Hans y Cleopatra, entre Cleopatra, digamos, es como hay un continuo, ¿no? Por eso digo, hay como un continuo de Venus dejándolo a Hércules, que está seducido y que está a su vez con Froso. No, Frodo no, Frodo es el del Señor de los Anillos. Me puso otra línea. Y bueno, por eso digo, entonces esa cosa monstruosa, horripilante, está directamente conectada, digamos, en la estructura de la película con esa pulsión de deseo, digamos, ¿no? Sí. Porque aparece con la hermafrodita, digamos, ¿no? O el hermafrodita. Claro, ¿no? El Josephine Joseph, sí. O no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Víctor Victoria. Digo, hay... Muy impresionante, ¿no? Bueno, el juego con la sexualidad o con los dos sexos en un mismo cuerpo también está jugadísimo en la película, muchas veces. El tartamudo cuando aparece y se está divirtiendo y dice, soy Roman Lady, y dice que las chicas romanas no pueden tartamudear, dice, o algo así, se va, digo, desvistiendo, y ahí arman un montón de tensiones con respecto a eso, lo de las siamesas también, ¿no? Porque uno, e inclusive con otras parejas, ¿no? La mujer sin brazos con el enano, y uno se hace unas preguntas retorcidísimas, digamos, ¿no? Con todos esos personajes. Sí, claramente. De hecho, bueno, no sé, eso te lleva a googlear ahora que es tan fácil. No, y el hombre sin brazos, el que se hace el cigarrillo, que aparentemente lo cortaron porque era muy largo, pero se hacía el cigarrillo. Claro. Digamos, no solamente se encendía, sino que es parte de un show que el chabón hacía. Sí. Bueno, tuvo 4 hijos. Así que se la rebucó él. Claro. No solo enrollaba cigarrillos. No solo enrollaba cigarrillos. ¿Era príncipe o era el nombre artístico? El príncipe. Nombre artístico. El príncipe. Ok. Pero bueno. Volviendo, el presentador dice, ¿no? Que Cleopatra era una mujer, Peacock of the Air, ¿no? Una mujer muy hermosa, que un príncipe se suicidó por ella. She was once a beautiful woman. A royal prince shot himself for love of her. She was known as the Peacock of the Air. Con lo cual te ubica como de un extremo al otro en esta posibilidad de transformación, digamos, en la que con un núcleo
en estas tensiones que a lo largo de toda la película, como fuera de campo básicamente, pero en la estructura, digo, en el guión, digamos, son relaciones amorosas, digamos, ¿no? Sexuales. Total. Está muy sexualizada toda la película. Total. Sí, aparte poner a Cleopatra, digamos, ¿no? Que digo, que históricamente es la mujer por la que los hombres se mataban. Julio Venus. César, Marco Antonio, y toda la volada en la historia, digamos, ¿no? Un personaje tan pregnante en la estructura de la historia en general, digamos. No, y pasa con, qué sé yo, con la hermafrodita, pasa, digo, le dicen algo, le dicen un piropo y después... Dame un cigarrillo. El otro claro, y el otro, cuando pasa y lo mira a Hércules, su parte femenina, sí. Y dice, yo creo que a ella le gustás, pero él no te quiere. I think he likes you, but he don't. Digamos que en ese sentido, digo, siempre cito la misma escena, pero digo, en esa cuestión del morbo, digo, volvemos a la escena de Psicosis y el auto, digamos, ¿no? Esa tensión, esa pulsión tan oscura de cada una y uno de nosotros. Bueno, esto se extiende en buena parte de esta película, digamos, ¿no? Yo quiero ver, pero no quiero ver. Digo, a mí me pasa la tensión con unos personajes que son los que tienen microcefalia, que son 3, que me generan como una sensación de mucha impresión, pero por el otro lado estará por venir, estará por verse, ¿no? Como también es el veo pero no veo, veo pero no veo. Y me parece que en ese sentido es súper potente cómo te va llevando, te va empujando hacia ese lugar. No, me quedé pensando en esto de la tensión entre quiero ver o no quiero ver, sí. Que en mi caso por lo menos me pasó mucho más fuerte en otra película de Browning, que es The Unknown, sí. Con Lon Chaney, que es gran película, por cierto, y también una buena película para ver en conjunto con esta, me parece, donde ahí la cuestión de la tensión sobre la mutilación o la posible mutilación corporal, creo que es una tensión mucho más fuerte de esto de no sé si quiero ver lo que, o sea, no sé hasta dónde puede llegar a ir la película, hasta dónde se pone el límite de lo que te va a mostrar, que me parece como mucho más fuerte que por ahí este tipo de cuerpos que de entrada es como que no te los está ocultando, más allá del retraso de ver el estado final de Cleopatra, los cuerpos en sí de los otros freaks aparecen, no es que están sugeridos y van apareciendo de a poco, no. Más allá del tratamiento que después tengan en los últimos, no sé, 10, 20 minutos de la película, que tienen claramente otro tono, sí. Y otra forma de mostrarlos, pero no me parece que no están como con ese tono inicialmente. No, me parece, no, a ver, yo lo que entiendo, sí, está bien, estoy de acuerdo como procedimiento. Me parece que lo que decía Diego, no sé si interpretándote o como yo lo veo, digamos, tiene que ver con vuelvo a lo mismo, ¿no? Con esa tensión entre son cuerpos reales. Claro. Digamos, ¿no? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo acomodo? En el caso de Unknown, bueno, es un chabón que aparte simula no tener brazos y que seguramente no se los cortó después. El personaje sí, no, claro, digo, claro. Sí, es una película genial, The Unknown es inclusive. Pero bueno, ahí es Lon Chaney haciendo de un chabón que dice no tener brazos y que después se los corta por... estoy spoileando. Spoiler. Es como Tiempo de Revancha. Claro, está muy bien. Es tremenda, la película es tremenda. Bueno, me distrajeron. Es porque no quiero ver, es porque lo que uno no quiere ver, me parece que tiene que ver con ese... Diego también lo mencionaba antes, creo, como, bueno, ese no querer ver, ¿no? También es un no poder, o lo innombrable, ¿no? Claro. También lo innombrable es porque hay un punto en lo que hay cosas que no se pueden, exacto. Efectivamente. Están vedadas. Entonces vos podés seguir corriendo el nombre o con multiplicar las catalogaciones, digamos, de ciertas cosas para... que tampoco está mal, digo, me parece que está mal cuando vos pensás que entonces ya le limaste el misterio, digamos, no está mal
agregarle eventualmente o modificar las categorías que empleamos socialmente o para aprender algo. El tema es saber que hay algo que escapa a esa categoría. Total, siempre. Total. ¿No? Entonces, es algo... por eso digo, la película estuvo creo que 30 años prohibida en Inglaterra, y ahora puede ser recuperada. De hecho, las modificaciones que se le hicieron trataron de suavizar, de limarle las garras, claro. Digamos, para mí es fundamental que no esté ese final, digamos, ¿no? Aparte, inclusive en ese plano, en el plano en que la persiguen a Cleopatra, se lo ve por un instante a Hans, digamos, persiguiéndola, y tengo entendido que la película terminaba con que el árbol donde está ahí le caía un rayo y ella y todos los deformes, todos los freaks se le tiraban encima, ¿no? Y también lo castraban a Hércules, digamos, ¿no? Entonces en el final aparecía, ese final parece que está perdido, pero aparecía Hércules cantando como soprano, digamos, ¿no? Porque había sido castrado. Claro, con lo cual también ahí se cerraba de un modo muy, muy concreto la cuestión de este morbo sexual. Claro. ¿No? De una manera muy, muy directa. Entonces, bueno, lo que yo entiendo que decía Diego, como para redondear la idea, para mí tiene que ver con eso, con esa... te lo estoy mostrando, es así, no te oculto nada. No te oculto nada, en todo caso hay una cuestión con uno, digamos, Johnny Eck, ¿no? El medio hombre, ¿no? El que la mira con las manos, ¿no? Bueno, tampoco también hay muchas cosas. De hecho, uno de los pinhead, de los cabezas de alfiler, digamos, microcefálicos, digamos, es un chabón que está vestido de mina. Schlitze. ¿No? Sí. Entonces, bueno, hay como... Y con esta apelación, digamos, porque también funciona la construcción simbólica, me parece, por ese efecto de contagio, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué se transformó Cleopatra, esta mujer que era tan idealizada y qué sé yo? Bueno, te lo dejo como posibilidad para el final, podría, eventualmente es una tensión, entonces que queda ahí como, bueno, me lo vas a mostrar, que por eso tiene ese eco, si se quiere, en Venus mirándole a él bañarse, y en realidad no es agua, es sudor porque está laburando y en realidad baja por abajo, pero upa, ¿qué me comí? Claro. Digamos, ¿qué me comí? Que estaba viendo que ella y en todo caso, ¿con qué naturalidad? Bueno, qué sé yo, el mundo del circo, ¿no? Para los que estamos afuera, a lo mejor se bañan ahí, se ven, qué sé claro. yo, ¿no? Se lo toma con mucha naturalidad ella. Que juega con eso, no te mostré, está muy bien lo que decís, te muestro el procedimiento como un guiño de construcción, pero el efecto de tu deseo de ver, asociado a el mismo gesto del deseo y la repulsión, y miro o no miro, que también podría ser ese miro o no miro, ¡ay, te miro! Sí. Y con lo que decía Adrián recién, con esto del truco de la bañera, es fantástico porque te juega con el deseo propio y al deconstruírtelo eso, al mostrártelo, te hace confrontar con, bueno, vos tuviste este deseo, hacete cargo, mira cómo lo tuviste. Me hace acordar a cuando, Adrián, hablabas en clase sobre, ¿cómo se llama? Femme Fatale de Palma, la escena del baño, que hablabas de eso. No, que hablabas de eso, de que le hacía a propósito, ponía la escena de las dos mujeres en el baño a propósito para generar algo en el espectador, para después cortarlo con el otro que aparecía. Bien, sí, bueno, es un procedimiento muy, muy estructural en De Palma, digamos, ¿no? En Hitchcock, digamos, ¿no? Pero, digamos, paradigmáticamente mencionamos Psicosis recién, claro. O sea, esa tensión de Norman espiando a Marion mientras está entrando a la ducha, ¿no? Entonces en lo que se transforma. Entonces, bueno, ahí es donde... bueno, porque no es una tensión que inventa Hitchcock ni De Palma, digamos, es una tensión que está entre en el ser humano. En todo caso, el arte lo que hace es ponerlo en imágenes, por eso inclusive... si viniera Todd Browning después superado el susto y dijera la verdad que a mí me pareció divertido y no es que pensé
Todo esto no lo pensaste porque lo hiciste, quiero decir, ¿no? Está ordenado de esa forma. Claro. Y en todo caso, si a Todd Browning en su momento no se le ocurrió la simetría con la presentación, la simetría no deja de estar por eso, digamos. Es un procedimiento sintáctico que ordena la construcción de sentido porque está pensando la acción de la película. Entonces voy a llevar al espectador a mirar hacia abajo en un lugar que no es una bañadera, pero podría serlo, digamos, a ver en qué se transformó esta mujer hermosa, y después pone una chica que se acerca y con su mirada, en una situación de deseo y de cita pendiente que tienen, y que él dice haber olvidado, lo mira desnudo, hasta donde nosotros podemos, y entonces la desnudez de él es una construcción nuestra. Claro. Que no estuvo en la película, pero después viene el guiño de complicidad donde te dice, te lo mostré deliberadamente así para hacerte creer esto, digamos, y entonces te muestra también simultáneamente el procedimiento. Es muy genial, digamos, me parece toda esa construcción realmente impecable, digamos, ¿no? Así muy precisa, inclusive con las tensiones que se producen en un miedo de mirar, en un deseo de miro la desnudez a la persona que deseo, vinculada con en lo que se transforma todo eso, ¿no? Total. Por otro lado pensaba más allá de esta tensión, que me parece que es como la tensión troncal de la película, el mirar, no mirar, los márgenes, bueno, lo que estábamos charlando hasta recién, pero me parece que hay algo que no le podemos escapar, que es, podríamos decir el pequeño cuentito, que es el que se nos es narrado, que básicamente habla de una comunidad, digamos, ¿no? Y de la irrupción de, podríamos decir, el individualismo, el egoísmo y otros cantares en esa comunidad, y que no es parte de ellos, por decir, ¿no? Hay toda una idea de acción y reacción de esa comunidad en vínculo, sobre todo con Cleopatra, que es la que quiere es sacarle toda la plata a Hans, al enano, y Hércules. Toda esa irrupción de esos personajes genera un cambio dentro de esa comunidad que es organizada, es una comunidad que cuando tiene que reaccionar se organiza. Y por otro lado hay algo que a mí me parece súper interesante, digamos, ¿no? Porque así como podríamos pensar que así se mueven y se ven naturalmente entre sí, digamos, los personajes, cuando ven lo que sucede, que intentan envenenar a Hans, ahí sí cambia completamente la apuesta, por lo menos la apuesta lumínica, y autoconscientemente se denominan monstruos, digamos, ¿no? O sea, se ponen en las sombras y avanzan como si fuesen esas monstruosidades que salen desde las sombras. Pero, bueno, me fui medio por las ramas, pero fundamentalmente esta idea de la comunidad o la colectividad, digamos, de fenómenos, en donde irrumpe sobre todo Cleopatra, digamos, ¿no? Que es la que viene a desordenar, la que viene a hacer ruido, y la que sobre todo tiene un fin último, que es un fin egoísta. Sí, hay algo con eso que, digamos, toda esa comunidad que se termina organizando, incluso visualmente, como una suerte de masa conjunta en esas sombras que los agrupan a todos abajo de los carromatos, es algo que viene construyéndose de a poco, que va materializándose en imagen, pero parte como del sonido, de lo que se habla, de que todos por ahí en las escenas individuales están comentando lo que está pasando entre Hans y Cleopatra, pero son como comentarios al pasar mientras hacen otras cosas, pero esos comentarios van evolucionando, se van haciendo más carne por ejemplo, en las advertencias puntuales físicas de Frida a Hans o después Frida a Cleopatra, hasta que después todo lo que individualmente cada freak va observando desde las ventanas, o va comentando entre ellos individualmente, claro. Todo eso va como transformándose o agrupándose hasta llegar a esa comunidad general donde todos convergen como presencia física para, desde el silencio, de solamente la mirada acusatoria, digamos, y el accionar corporal en sí, o con elementos como la navaja o el arma que sutilmente sacan y limpian para amenazar a Cleopatra al final. Todo eso se va como juntando, se va materializando y se va haciendo presencia física para accionar sobre el cuerpo físico de la otra persona.
y finalmente convertirla en una de ellos, ¿no? Claro, a la fuerza. Está ese ritual, digamos, que de la boda, que te vamos a hacer una de nosotros, ¿no? La vamos a hacer una de nosotros. Después la aceptamos, ¿no? Como una de nosotros, y ahí ella se horroriza, digamos, ¿no? Porque hasta ahí como que no... Yo creo que en todo caso una, pongámosle, debilidad de la película es la actuación de Cleopatra y de Hércules, digamos. Que bueno, me parece que tiene que ver con eso que digo de... Que son personajes muy desagradables desde el principio y yo diría hay como cierta torpeza, podemos decir, en la edición fina, digamos, ¿no? Me parece que se podría haber editado de un modo más donde la gestualidad despectiva no fuera tan marcada, claro, en todos los hermanos Rolo y en todos los que se burlan de ellos, de modo tal de que pudieras hacer, ¿no?, un pie un poquito más en ellos. Porque me parece que en la estructura de la película lo tiene, digo, ¿no? Porque yo podría pensarla a ella como, bueno, se está poniendo en pedo, tiene esa cosa ambiciosa, tiene esa cosa de juego, está borracha, y ahí le cae la ficha, cuando sé que yo voy a ser uno de ustedes, no de una forma tan desagradablemente despectiva necesariamente, sin matices, digamos, sino como una cosa más de horror, digo, no para empatizar y que la entendamos y que entonces podamos tener una, pero sí por lo menos como para darle un contexto un poco más humano, ¿no? Son como demasiado inhumanos, de una manera demasiado gruesa. Get out! You heard her! Get out! You fools! Make me one of you! Will you? Well, what are you going to do? What are you, a man or a baby? Please, please. You make me ashamed. Ashamed, you! Oh, holy jumping Christmas! Pero, perdón, también podríamos pensar, digo, en el momento en que a Cleopatra le cambia la gestualidad y empieza a mirar, ¿no? Que hace hasta un poco más de silencio y todo, digamos, ¿no? Hasta ese momento está verborrágica, después llega el slimy freaks y demás. Pienso que de alguna forma también, digo, pensándonos y con toda esta idea del morbo y todo esto del espectador, que miro y no miro, digo, también de alguna forma se le corrió el velo como a nosotros se nos corrió el afiche. Sí, por eso, sí, totalmente, a eso me refiero. Para mí por eso es una cuestión de ser un poco más delicado con la edición, de decir, de cuidar un poquito más la lógica del personaje, digamos, ¿no? Con eso probablemente hubiera bastado, más allá de que está muy marcado en la actuación, sí. Pero bueno, son cosas que en la edición se pueden atenuar eventualmente, ¿no? Si no dejas la transformación completa de la gestualidad, digamos, de la alegría a la furia o ese tipo de cosas y lo vas graduando y pones alguna cosa en el medio, bueno, eventualmente, digo, ¿no? Lo señalo en función de esa posibilidad, digamos, de que ahí se pone una separación gruesa de algo que me parece que la lógica de la película no tiene, y que por ahí hubiera estado bueno que la sostuviera, digamos, ¿no? Que tiene que ver con esta falta de solución de continuidad, esta cosa que venimos diciendo de los límites y demás, sí. En esa transferencia, porque todo esto que estamos hablando, evitando la palabra comunidad organizada, compañeros. Bueno, la comunidad organizada. Juan Domingo, ¿no? que estuvo muy bien descrito todo el proceso por Luciana de cómo se van vinculando, integrando aparte, lo había tirado antes de todos los momentos en los que hay espectadores, ¿no? Gente mirando Exacto. Desde afuera, particularmente en esa parte, ¿no? Todos los que se transforman en mirada acusatoria, pero que también a ellos les cae la ficha en esa fiesta, digamos, ¿no? Que se horrorizan de ella. Por eso ese horror es doble, digamos, ¿no? Ella se horroriza, que también tiene esta función, estoy mezclando todos los temas, pero bueno, toda la película los mezcla.
digamos, ¿no? Esta función de la relación con lo otro y con el otro que decíamos, ¿no? De que no hay, ¿no? De que esta transferencia, de que me rechazo lo que de alguna manera siento que podría ser o que tengo en el oscuro fondo de mi ser, y que entonces se proyecta como que lo que hace el otro está mal. Hay un momento en ese vínculo que las películas de horror y los policiales negros en términos más morales eventualmente juegan con la habilidad de ese límite, pero hay un momento en el que vos decís, esto no, digo, ¿no? Yo muchas veces uso Norman Bates como momento, porque en mi vida lo fue, digamos, el momento que mencionaste del pantano, ¿no? Donde estás identificado, y decís, che, estoy identificado, estoy con Norman Bates, soy un poco Norman Bates, y el horror que tiene la cosa de, date cuenta que hay un Norman Bates adentro tuyo, pero también rechazalo, digo, claro. Está bien el rechazo, digamos, no es que con eso quiero decir, che, hacete cargo que vos sos Norman Bates, hacete cargo que hay un Norman Bates dentro, pero que está dentro tuyo para que lo rechaces también. Con lo cual ahí, en la situación de la fiesta, se da ese doble rechazo de quién es el monstruo. Digamos. Exactamente. Exacto. Y en todo ese final, que es tremendo, para mí es increíble, aparte ahí es donde está, ¿no? en los freaks arrastrándose por el barro, es el barro constitutivo, por eso hay un barro primordial ahí, ¿no? Hay como un descenso a ese barro primordial que podría tener una analogía con el pantano de Psicosis, pero ahí es donde todo, pero es el conjunto, porque vos mencionabas, y estaba muy bien, la ambición y la codicia de Cleopatra, pero también está el deseo de Hans. Total. Digamos, ¿no? Que tampoco hay que olvidarlo, digamos, ¿no? Porque hay un deseo porque está la cuestión de quiénes somos nosotros, qué nosotros somos los nosotros que somos nosotros, digamos, y la paridad con Frida. Claro. Que no quiere decir, che, vos enano te tenés que casar con una enana. Que Frida es hermosa, genial, digo, es un personaje alucinante. Sin contar que aparte, cuando uno se entera que ellos dos en la vida real son hermanos, bueno, más no la compliques, ¿no? Es como más tensionante todavía. Y sí, son iguales. Sí. Bueno, tiene que ver con eso. Yo no sé si les pasó ahora que ya están más grandes ustedes, salvo Luciana, que está igual que siempre. No crece, Luciana, no crece. Bueno. Y ya por ahí tienen amigos, no digo ustedes, pero que tienen hijos. Claro. ¿No? Cuando aparece la situación de decir a quién se parece, yo he descubierto que las parejas suelen ser mucho más parecidas que lo que te das cuenta hasta que tienen hijos y decís, ¿a quién se parece? Se parece, mira, son parecidos. ¿Cómo? ¿No? Hay una tensión con la otredad, digamos, donde también hay el vínculo con el que efectivamente y afectivamente te relacionás. Hay una relación de complementación que es posible en la medida en la que también hay una analogía, claro. Digamos, ¿no? Es tu complemento, pero hay la manera de encastrar, digamos. Y hay manera de encastrar porque Luciana no sé qué está pensando, porque se está riendo. Hablaron de encastrar. No sé, va por la cabeza, yo no dije nada. Estabas hablando de encastrar, Adrián, entonces... Aparte, el gesto con las manos no lo pueden ver. Claro, no es que hiciste así, no es que hiciste como... No. Claro, no hice ningún gesto que motivara a esto. Esto es para probar que no crecí, ¿viste? Claro, ahí está. La evidencia. No, pero por otra parte pienso que, digo, en una pareja está esta idea de ciertas semejanzas y vínculos, similitudes, como también hay tensiones, conflictos, digo, ¿no? Como inclusive características del otro que niegan a uno mismo y viceversa. Digo, está... A ver, esa frase que parece de perogrullo... Le echas la culpa a tu pareja, la responsabilidad, si no la culpa, de ciertas cosas que en realidad depositas en tu pareja, porque te resulta más fácil que sea la otra parte la que hace lo que vos necesitas, pero no querés hacer. Claro. ¿Viste cuando la frase esa que parece de perogrullo, ¿no? La vida es conflicto, pero un poco es eso. Digo, es la tensión constante, digamos, sobre todo en estas estructuras de pareja, en donde
hasta hay cosas en donde nos empieza a ver algo simbiótico, ¿no? Gestos similares, un montón de cosas, y bueno, muchas veces el resumen está en los hijos, digamos, ¿no? Con todas esas contradicciones. Y en ese sentido, digo, bueno, la película está plagada de estos dobles y parecidos y similitudes. Entonces, Venus, que es la diosa del amor, con Cleopatra, que es esta especie de trepadora y qué sé yo, entonces hay tensiones con eso, las dos son mujeres hermosísimas, todo el juego con los enanos, digamos, ¿no? En el sentido de, vos decías recién que la chica, digamos, es hermosa, pero a la vez también pertenece a todo a ese cuerpo de freaks, por decir de alguna forma, entonces todo el tiempo es una tensión. Sí, aparte está totalmente como en variaciones que son casi infinitesimales, digamos, porque entre los freaks tenés el tragasables, la mujer barbuda, ¿no? Tenés el hombre volcán, sí, el que hace el lanzallamas, ¿no? Sí, escupe fuego, yo qué sé, no sé cómo se llama. Por eso hay como una bueno, qué tan... Claro. ¿no? Y bueno, después tenés enanos, y tenés tipos de enanos distintos, ¿no? Total. Porque es un enanismo muy distinto el de Hans y Frida que el de los enanos mafiosos, el de los enanos gángster, que son increíbles, sí, los dos con los cuchillos, me parece alucinante, digamos, ¿no? El plano de, perdón, ¿no? Pero volviendo otra vez a términos sexuales, pero en el momento que el enano, no se rían, pero el momento que el enano, teniendo la Cleopatra enfrente... Hay muchos mitos alrededor del enano. Claro, pero el enano teniendo enfrente a Cleopatra, que la están amenazando, saca la navaja retráctil y la abre, digo, mamita querida. Lo que quería subrayar, que no sé si llega a subrayar, es ese lugar de Hans, deseante de algo que no lo quiero poner en estos términos porque no es, ¿no? No es que no le corresponde, digamos, porque no podría estar con una mujer porque de hecho aparece mencionado por Frida, ¿no? Yo sé que hay muchas mujeres que te están con deseo, digamos, ¿no? De todas formas, digamos, y es muy lindo porque cuando habla con Venus, porque Venus y Froso los toman a todos como personas, ¿no? Y él le dice en ese momento, ¿no? Te estás burlando de mí, le dice a Cleopatra, ¿no? No, porque él lo haría, qué sé yo, ¿no? Y le dice, bueno, mucha gente grande se burla de nosotros, no se dan cuenta, ¿no? Le dice. Are you laughing at me? Why, no, monsieur. Thanks, I'm glad. Why should they laugh at you? Most big people do. They don't realize I'm a man with the same feelings they have. No, y aparte me parece que está bueno porque aparece como guarda, ¿viste? Claro. Digamos, no me toques, tocas a uno de nosotros y tocas a todos. Fabio quiere decir algo. En relación a eso, a mí me gusta mucho. Bueno, no importa, vamos, sigamos. En relación a eso, me gusta mucho la escena cuando... Le presentamos a Fabio Villalba. Y no le dejamos hablar. Con ustedes. Música de circo. Ay, ¿trajiste la navaja? Déjenlo hablar. Están distrayendo a los oyentes, a los futuros oyentes los están distrayendo de lo que venía diciendo Adrián, que es lo único que voy a señalar y me retiro. Que en relación a eso, de permitirse ser hijos de puta, pero no solo a los, vamos a decir, a los freaks, sino a la comunidad, me gusta mucho cuando Froso se ríe del chiste de tartamudo, de, bueno, Cleopatra está a dieta, porque lo ven saliendo a Hans del carromato, y Froso, que viene siendo como el más bueno con todos, ¿no? Y como el más amable, se puede permitir, ni siquiera se lo puede permitir, lo hace naturalmente, se ríe tranquilamente porque sabe que no hay nada más ahí que el hecho de haber entendido el chiste. Bueno, que es la misma, tiene particular simetría con la risa de Hércules cuando el tartamudo le dice, a ella le gustás, pero a él no le simpatizás, digamos, ¿no? Y se empieza a reír a carcajada, digamos, ¿no? Bueno, hay una parte que... Y también ese gesto de Froso está muy subrayado cuando el chiste que le enseñó Johnny Eck, digamos, el gag, digamos, que es aparecer sin cabeza. Claro. Que un golpe y aparezca sin cabeza como un monstruo más que se ríe. Porque esa escena también es muy linda, porque él está contándole el sueño, que probablemente se lo está inventando a Venus, y Venus está enganchada en el sueño que le está contando, y llega Johnny a interrumpir, digamos. Sí. That reminds me.
I had a swell dream about you last night. Oh, you did? Yeah. You were standing in a bathing suit on a rock. Yeah. You know, like a statue. And the wind was blowing through your hair, and the waves were washing around you. And your figure, how it stood out. It looked great. Say, you have got a good figure. Oh, do you think so? Sure. Hey, Say so. Frozo! Did you try that gag I told you about? Yeah, I did, and it was a wow. Get up here, Johnny, and I'll show it to you. I did everything you told me, and I laid them right in the sawdust. Watch this, Venus. Watch this. Hello, Venus. Hello, Johnny. Say, Frozo, what else did you dream? Then the dream changed. We was in Paris. Paris? Yeah, at the opera, right in the front box. We was all dressed up. Oh, gee, what'd I have on? And did I look swell? Everybody was pointing at me. They were saying, that's Frozo, the clown. And was I embarrassed? Did they say anything about me? Sure, sure. Well, what did they say, huh? Hit me. Go ahead, hit me. On the head, hit me. Está totalmente integrado, digamos, ¿no? Él le enseñó el truco, se lo sugirió, y ella primero lo mira como mal a Johnny porque le está interrumpiendo el relato, ¿no? No porque ¿qué haces vos, Flick? Digamos, ¿no? Al contrario, porque después le pregunta qué tal Johnny. O sea, está como articulado de esa manera, ¿no? Como aparte que está vinculado. inmediatamente entiendas que lo que le molesta es que es uno más. Lo mismo cuando él le hace la pellizca a Venus o Daisy, la otra siente, digamos, no hay un problema, ellos no tienen un problema con la monstruosidad física de... Entonces me parece que es interesante también porque uno es un payaso, digamos, como que está en el medio de lo convencional, sí, jugando para exhibir, ¿no? Que también está maquillado y es otro de los gestos de... bueno, eso es maravilloso, ¿no? Toda esa escena en donde Venus se está separando, bueno, que también está todo ese juego, ¿no? Venus era la pareja de Hércules, se va del tráiler, entonces ahora empieza, o ya empezaba, ya estaba teniendo una trampita ahí con Cleopatra, Hércules, y se lo cruza a Frozo, digamos, ¿no? Todo ese momento en que él la mira mientras se está por lavar la cara y él revela su identidad y demás, me parece increíble, es increíble el tiempo, digamos, ¿no? que tiene él de mirada, cómo la percibe, hay hasta uno dice, bueno, acá hay deseo y después eso se concreta, digo, hay un montón de cosas ahí súper, súper interesantes. Y Venus misma que no está desarrollado, pero que es como la domadora, que aparece solamente un momento metiendo a la foca en la jaula. Sí. O sea que también está con un, no sé, probablemente, no sé si estaría en la media hora que faltó, si no lo incorporaron, pero bueno, su función en el circo es domadora, digamos, es la maestra de animales, con lo cual también está como en un vínculo con una otredad, si se quiere, más primordial, más primigenia de diálogo, claro, de control. Habría que ver qué se jugaría ahí en esas tensiones, ¿no? Pero sobre todo esa idea de que todo eso va confluyendo en ese barro original. Por eso para mí también hubiera estado muy bien, por lo menos como aparentemente era, la presencia de la tormenta, porque también están en tránsito, hasta ahí estuvieron siempre enfocados, entonces empezó a mover, empezó la tormenta, empieza el barro, y eso es muy físico como está mostrado, digamos, donde todos los freaks se arrastran, necesariamente, digo, ¿no? Porque no tendrían, porque lo vimos caminando un montón de veces, salvo al príncipe Randión que no tenía... A mí me parece que ese gesto también es los freaks haciendo una puesta en escena, digamos. Digo, en arrastrarse y mostrarse como amenazantes, en las sombras, todos embarrados, digamos. Sí, hay una cierta justificación buscada, que yo creo que está para que no sea que ellos se hacen los que, digamos, porque sería como raro. Bueno, ahora nos arrastramos para... Pues lo que digo innecesariamente me refería a que está puesto en escena, sí, pero yo diría, yo lo pondría más porque van por debajo de las carretas, o sea, hay como el otro se está arrastrando porque tiene la cuchillada, con lo cual hay como un rodearlo,
que en todo caso uno le puede señalar como, qué sé yo, a la puerta de Titanic, el verosímil fotográfico necesario, pero que hay con una idea de construcción en lo tormentoso, lo embarrado, lo que... Sí. Pero sobre todo, como diseño, en todo caso, de puesta, de señalar esa cosa donde ellos vuelven a hacer como una especie de sustancia primordial, que en el vínculo de la sexualidad también es como, bueno, que inclusive tradicionalmente, digamos, ¿no? Esta idea de que es un castigo, una suerte de castigo divino. La separación de los sexos. No, me refería a bueno, ¿por qué nacen así? ¿No? Que está puesto en el terrateniente que llega con... Está puesto en... Son una cosa que está mal, digo, ¿no? Y entonces, bueno, está esa cosa constitutiva, digamos, donde participa en todo caso, llamémoslo, si no digamos, una esfera que hasta ahí no había participado mucho, que es el marco, si se quiere, que no había participado mucho, pero que en todo caso me parece que hay una simetría con esa escena que estoy diciendo del terrateniente que encuentra a Madame Tetralini, digamos, donde está, si se quiere, la versión primaveral, digamos, y aparte están ellas bailando como las tres gracias, digamos, como una cosa muy idílica, muy conservada, muy preservada, y la inversión de todo eso en ese barro, están en un lago, ¿no? Y el chabón lo describe, el chabón que trae no sé si era un conde, un varón, digamos. Sí, el dueño de la tierra. El dueño de la tierra, pero están en Francia, ¿no? Que también es algo que tiende a perderse mucho, ¿no? Hay algo piola ahí, perdón que lo nombraste y no me lo quiero olvidar, es muy fácil para mí eso, olvidarme, que se menciona que están en Francia, no sabemos dónde, se menciona cada tanto París, y a mí me parece que, digo, así como alguna vez cuando charlamos de Seven, que la ciudad no tiene nombre, ¿no? Que eso universaliza de alguna manera, pero a mí me parece que eso también aporta a la idea de lo deforme, informe, el tránsito, dónde están, en qué márgenes, porque aparte se habla de París como ciudad central, ¿no? Con todo lo que significa París y todas las cuestiones de la avanzada y la cultura, bla, 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 y de repente nos encontramos con esto que está en los bordes, en algún lado, no sabemos dónde, pero cerca de Francia, hay gente que habla alemán, con lo cual también tiene mucho vínculo con la tensión franco-alemana post-Segunda Guerra Mundial, hay un montón de cosas ahí que me parecen súper interesantes, y en el medio metido, porque dice, ¿no? American Circus, creo que dice en un momento, cuando vemos uno de los trailers, digo, aparecen los norteamericanos también, digamos, no el mundo anglosajón. Entonces ahí me parece que se arma como esa especie de, me parece mucho, ¿no? Babel, pero digo, como este juego de multiplicidades en un no sé dónde, que también genera como cierta inestabilidad. Sí, y aparte esta cosa, digamos, inestabilidad y yo diría también este barro constitutivo, claro. Porque lo ves claramente, yo la verdad que ni me acordaba que estaba en Francia, cuando ahora la volví a ver y la vi 3 veces en este mes, para tenerla bien fresca y madurada. Y creo que la primera vez ni registré, digamos, me preocupaba muy por otras cosas y me sorprendí cuando dije, pero y en algún momento pensé dónde es y me imaginaba que era Estados Unidos y la volví a ver y no, Francia, digamos, ¿no? O sea, no se siente como, no hay un intento de afrancesamiento de la película ni de europeización, digamos, podría ser en Luisiana, digo, ¿no? Sí, en una cosa medio selvática, pantanoso. Pantanosa y demás. Pero que me parece que tiene que ver con esa idea de ese nacimiento de una nación que es Hollywood, claro. Digamos, ¿no? De la idea de un espacio-tiempo universal que se nutre de todas las tradiciones europeas, sobre todo, sí. Pero y en todo caso hay como una cosa un poquito arcaizante, digamos, que no sé si en términos de época aparece algún elemento que te ubique exactamente en qué año o en qué momento están, digamos, ¿no? Si se plantea. No, a mí me parece súper importante que no esté claro. Por eso digo, bueno, está el arma que tiene, el revólver que tiene Johnny. Es una Luger, digo, ¿no? Es un arma alemana. Sí, da esa, digamos. Supongo que ahí es, pero no hay muchos elementos, digo, ¿no? Por ahí hay algún otro que se me perdió, qué sé yo, no. Pero que claramente podría ser de, no sé,
estar en algún lugar medio indeterminado, ¿no? Esa indeterminación me parece que que está buena, que es importante, que es que organiza, digo, ¿no? Esa cosa universal, yo digo, también está la cosa de la intencionalidad y no digo fatalidades en un mal sentido, sino de así como que son señalizaciones que eventualmente no aparecen porque son parte del código de época, entonces digo, digamos, ahí está la voluntad del cine como institución, digamos, en Hollywood, de convertirse en un relato universal, digamos, en un relato que no esté situado, bueno, esto pasa porque está en el nordeste de México o en el sur de Francia, digamos, sino que es esa idea, pero que integra lo que vos decís de Torre de Babel, digamos, ¿no? De multiplicidad de lenguas, de cosa universal, sí, ¿no? Que está dando vuelta, digamos, donde... Sí, totalmente. Sí. O sea, todo eso integrado en la misma lógica de construcción de sentido en relación de las tensiones del deseo, de ese barro en el que se lleva, y de ese monstruo en el que de alguna forma todos nos convertimos para ver cómo salimos en todo caso de ahí, ¿no? De ese barro. Y pensaba en términos de lo arcaizante, digamos, ¿no? Y toda esa tensión de Hollywood trayendo tradiciones europeas. Y hay todo un vínculo para mí en ese sentido con lo romano, con lo bacanal, digamos, que se hace muy presente y que por otra parte, digo, si uno tiene un poquito leído algo de la historia romana, también había otras ideas en cuestión de lo sexual, digamos, ¿no? Era mucho más evidente ver gente que tenía relaciones con mujeres u hombres, digamos, era otro el universo. Entonces traer esa tensión, digamos, arcaica, si queremos, el aquí y ahora de Freaks, o aquí mismo, nosotros viendo esa película, me parece una bomba, digamos, ¿no? Porque de hecho desarticula un montón de miradas que hoy se creen novedosas, cuando en realidad han sido, podríamos decir, preexistentes, fueron anuladas por ciertos puritanismos, pero vienen otra vez a incidir como un cuchillo, digamos, ¿no? Bueno, mirá, esto no es que era tan simple. Uh-huh. Totalmente. No. Inclusive en eso yo incorporaría esta cosa de lo circense como cosa de exclusión y demostración espectacular, si se quiere, de estas deformidades que en todo caso desde una perspectiva, digamos, Foucaultiana uno podría decir, bueno, como para afirmar el otro es ello, está excluido y entonces yo no soy, me reafirmo en mi identidad a partir de que yo no soy eso. Y esa cosa, vos decías recién esa respuesta puritana que tuvo la película, digamos, y que llevó mucho tiempo de maduración y de cambio de perspectiva, y que ahora en todo caso ese puritanismo se expresaría en una especie de adocenamiento, digamos, del conflicto, ¿no? De ese limado de garras y decir, bueno, ¿no? Esa cosa que hay tan de época de está todo bien con todo mientras no me moleste demasiado, por eso digo, para mí está bueno no sostenerlo, pero bueno, pero me perdí en el barro constitutivo de a dónde estaba apuntando con eso. Con esto creo que hay suficiente, aunque insuficiente, porque es una película inagotable, Freaks, y todo lo que justamente en la perversidad y en la fantasía construye en cada plano, en cada escena, en cada acto. Señorita Eiras, como siempre, gracias totales. Gracias a usted, por favor. Señor profesor maestro Muckler, lo vemos pronto. Bueno, eso espero. Nos estamos viendo en este mismo momento. Le puso onda al final porque vinimos con toda la oscuridad, con todo lo... Ok. Señores y señores, muchas gracias por habernos acompañado como siempre. Banda Sonora Original siempre agradece a sus espectadores y a todos y todas los que participan en nuestros capítulos. Hoy nos tocó Adrián, que ya es un regular de nuestras temporadas. Lueiras, que cuando levanta la voz. Bueno. Fabio Villalba, que lo tenemos en la sombra y hace gestos cuando decimos estas cosas. También Andrés Brandari, Belén Saitú, a Nicolás Aponte, a toda la familia BCO, como también a nuestra locutora estrella Dani Jorquera, a Andrés Cirulo, a la gente de Terraza Branding, que si tienen una necesidad visual lo buscan como @Terraza Branding. Lo digo así corrido porque si no me cago de risa, pobres. Siempre hacemos el mismo chiste con Villalba, pero hoy estoy solo.
Bueno, lo único que me queda para decirles es que sigan escuchando nuestros capítulos. Nos veremos seguramente en 15 días. Métanse a YouTube porque estamos reeditando capítulos allí y estamos con Reflexiones y Reflejos, una sección que va solamente en YouTube. Les mandamos un abrazo grande y piensen si en realidad algo de lo que charlamos en este capítulo se olvidan todos. Nos vamos. Hasta el próximo capítulo. Te esperamos con... nada, como siempre. Seguinos en www.bsoradio.com.ar y también en Facebook, Instagram, Twitter, iBooks, Spotify y Mixcloud. BSO, 10 años al aire. Somos irresistibles. Sabelo. Chao.